El principio de causalidad y el principio de razón suficiente son algunos de los argumentos más sencillos y plausibles para darle explicación a una posible y muy posible existencia de la presencia de Dios. Son dos argumentos muy buenos para usar en los diferentes debates y diferentes conversaciones con amigos que no creen en la existencia de una mente superior. Vamos a mirarlos. El argumento básico del principio de causalidad nos dice que todo evento tiene una causa y que toda causa se puede explicar bajo el contexto y el marco de las leyes naturales. Esta tesis general y definición resumida se puede sustentar básicamente en dos importantes pilares. Primero, las cosas no ocurren de manera aislada. Segundo, todas las causas están ligadas unas a otras en un proceso de interacción. Aunque existe una partícula que puede violar el principio de causalidad, por ejemplo el taquión, sabemos hoy por hoy que este mismo es una partícula hipotética y que mucho de lo que sabemos sobre el taquión proviene de la ciencia de ficción del cine y de Hollywood. Tristemente, nuestra cultura popular se ha llenado de diferentes hipótesis más del cine que de la ciencia misma. Y actualmente sabemos que una de las características del principio de causalidad es que es inviolable. El principio de razón suficiente atribuido a Gottfried Leibniz dice así: jamás ocurre algo sin que haya una causa o al menos una razón determinante, es decir, algo que pueda servir para dar razón a priori de por qué algo existe y por qué existe de esta manera más bien que de otra manera. El principio de razón suficiente admite varias formulaciones. Una de ellas sería la siguiente: para toda entidad X, si X existe, entonces hay una explicación suficiente de por qué X existe. Aunque tengo que admitir que esta formulación del principio de razón suficiente es bastante reduccionista, también tenemos que entender que da una explicación muy plausible de por qué algo existe en vez de que nada exista. Es importante aclarar que en este marco de la causa a priori o la causa primera que se le está dando a Dios, no solo convalida el argumento simplemente porque las cosas existen, convalida el argumento porque las cosas que existen tienen algunas características que solamente un diseñador podría proveer. Por ejemplo, inteligibilidad, codificación y lenguaje, orden verificable y razonable, y un funcionamiento lógicamente sustentable. Y es que todo lo que existe en el universo actualmente tiene esas características. Por lo tanto, es Dios la explicación más plausible de por qué algo existe en vez de que nada exista. Quiero que sigas mi línea argumentativa con el siguiente ejemplo un poco lúdico pero bastante ilustrativo acerca del tema. Un Lego que es diseñado y estructurado tiene una causa primera que es inteligente. Que cualquiera que vea una estructura de Lego sabe que esa estructura, que tiene un lenguaje, una codificación y un propósito, ha sido fielmente diseñada. Si ese Lego, hipotéticamente hablando, pudiese cobrar vida, se relacionaría con nosotros tal cual nosotros tratamos de relacionarnos con Dios. El Lego trataría de entendernos a nosotros como su diseñador desde su conocimiento y saber limitado del espacio y el tiempo en el que ha sido creado. Sin embargo, que el Lego tenga un conocimiento y un entendimiento limitado no nos hace a nosotros, los diseñadores, limitados a su tiempo y a su espacio, dado que nosotros estamos por fuera de su tiempo y de su espacio. Es así como el Lego trataría de explicar la causa primera desde su propia perspectiva limitada de tiempo y espacio. Sin embargo, la causa primera, nosotros no podríamos estar en ese tiempo y en ese espacio. Y posiblemente este ejemplo sería una ilustración muy básica, pero bastante diciente de nuestra situación de cómo estamos tratando día a día de reconocer y relacionarnos con Dios. Richard Dawkins, un ateo supremamente conocido y predominante en el medio, en su libro El espejismo de Dios afirmó lo siguiente: aunque el universo parezca ser diseñado, debemos objetarlo, porque no podemos responder a la pregunta ¿quién inventó al diseñador? Y la pregunta que hace Richard Dawkins se la hacen muchas personas. ¿Quién diseñó a Dios o quién creó a Dios? El argumento cosmológico de Callum Crichtiano
daría una muy buena respuesta, pero esto es para un próximo video. En conclusión, Dios es el agente externo a las leyes naturales. Explicarlo desde esas leyes es imposible. Solo podríamos tener unas pinceladas de lo que podría ser la mente de Dios. El espacio y el tiempo en el que nosotros estamos no pueden contener a Dios, sino dejaría de ser Dios. El espacio y el tiempo en el que nosotros estamos son contenidos por Dios. El agente externo, la causa a priori, la primera causa no causada.